Avatar, la leyenda de Aang es una serie para niños, pero su trasfondo es todo menos infantil. Desde su estreno en 2005, nadie se esperaba que una serie animada emitida por un canal como Nickelodeon se convertiría en un éxito mundial con un fandom enorme. Desde entonces, hemos visto adaptaciones a live action y la expansión de su universo a través de cómics, libros, otra serie, ¡Korra, te amamos!, más cómics, juegos y en 2025 una película animada del equipo Avatar. Y es que cómo no sacarle provecho cuando han construido un universo tan completo. Desde sus inicios se diferenció al ser una serie que se desviaba de la programación habitual del canal, con un arco argumental bien construido a lo largo de 3 temporadas y la compleja caracterización y desarrollo de sus personajes. Y a lo que vinimos hoy a echarles carreta, el cómo esta serie, a pesar de ser para niños, explora las facetas políticas más horribles de nuestra historia: la guerra, el nacionalismo enfermizo, la colonización y el genocidio. Así que aprovechando que tenemos Avatar para rato, ¿qué les parece si exploramos este aspecto político que la hace tan magistral? No lo sé, no estudio ciencias políticas. ¡Corre video! El mundo de Avatar brilla, y no solo por su gran riqueza y complejidad, sino también por su parecido con nuestro mundo. Los creadores recibieron inspiración de culturas asiáticas e indígenas para dar vida a sus personajes y escenarios, y aunque las influencias son múltiples, parece que las principales son los monjes tibetanos, las comunidades indígenas del Ártico como los Inuit y algunos reinos en Tailandia, China y Japón. Vean por ejemplo la ropa, arquitectura, comida e incluso los movimientos de los maestros y su gran semejanza con las artes marciales chinas. Y el parecido no se limita a estos aspectos estéticos, pues al ver la organización política también se pueden encontrar algunas similitudes. El mundo de la leyenda de Aang se compone de 4 naciones, cada una de ellas con una identidad propia, que se construye a partir de su capacidad para controlar los elementos. Agua, tierra, fuego, aire. Por su historia, política, espiritualidad, costumbres y otros ingredientes que las distinguen de las demás. ¿Esta idea de la nación no les suena familiar? El Congreso de la Nación. The nation. Nación. Pero esperen un momentico. ¿Qué es una nación? ¿Es lo mismo nación que estado? I don't know. ¿Por qué se llama Nación del Fuego? ¿Por qué no se llama de otra forma? ¿Por qué te casaste, Adonai? Ya empezamos con la preguntadera. Bueno, perdón, pero es que son realmente importantes y además nos sirven para profundizar en el universo de Avatar. Al escuchar las palabras Estado, Gobierno, Patria, pensamos, pues seguro significan lo mismo o serán sinónimos. Pues no, mi ciela, aunque claro que guardan relación. Así que muy atentos porque se viene la teoría. Por lo general, cuando hablamos de nación, nos referimos a una comunidad que comparte un pasado común, un idioma, tradiciones y demás elementos que los identifican y a partir de los cuales definen un proyecto y destino político compartido. Este concepto suele relacionarse con el lugar de nacimiento. Por su parte, el Estado es una forma de organización política. Es como una especie de acuerdo o un contrato sobre cómo se distribuye el poder. Es gracias a estas ideas de nación y Estado que podemos identificar a las personas que son de un país y diferenciarlas. Tal y como pasa en el caso de la Nación del Fuego, aire, agua y tierra, tienen ciertas características y valores que las hacen únicas, sus propias formas de organizarse y por supuesto su proyecto político. Veamos a los nómadas del aire. Estos parceros con una filosofía toda hippie, pacifista, de desprenderse de lo material y alcanzar la iluminación. Se organizaban en una teocracia dirigida por consejos conformados por monjes o monjas mayores, es decir, sus líderes espirituales, y tenían esta idea muy arraigada de que no se debía matar a ningún ser vivo. Entonces esta gente no organiza asaditos, ¿verdad? ¡Qué chill! En efecto, al punto en que ni siquiera un ejército pueden tener, e incluso se refleja también en las técnicas de estos maestros, que son más de defensa que de ofensa. Luego tenemos a las tribus del agua. Tal como su nombre lo indica, se organizaban desde un sistema tribal. Tienen una fuerte cultura guerrera y dan gran importancia a lo espiritual. Y también lo vemos en las técnicas de sus maestros, como que son tanto muy fuertes, pero igual de fluidez, de espiritualidad, como que combinan ambos estilos.
El Reino Tierra, por su parte, es enorme y densamente poblado. Probablemente esta sea la razón por la que se organizan en una monarquía confederada, es decir, hay un rey que gobierna todo, pero cada reino tiene su autonomía. Allá internamente se dan mucho puño y pata, y también es interesante que es el reino menos espiritual. Finalmente tenemos a la Nación del Fuego, que antes era gobernada por un consejo de sabios hasta la era de Sozin, donde ésta establece una monarquía absoluta y militarizada. Antes, la Nación del Fuego solía ser muy espiritual, y tenía una cosmovisión del fuego como vida, y no de expansión y poder. El fuego es vida, no solo destrucción. Ya lo dijiste. Es cierto. Como estas 4 naciones están en un mismo planeta y además se ubican una cerca de la otra, se ven obligadas a interactuar entre sí. Te vi, Homero, es muy bonito. Es decir, allí, al igual que en el mundo real, hay un orden internacional. ¿Y qué diablos es el orden internacional?, se preguntarán ustedes. Bueno, saquen papel y lápiz porque se pone denso. Orden no es igual que paz, sino que se refiere a las reglas y acuerdos que definen los países para relacionarse entre sí en un periodo histórico determinado. Hay diferentes tipos de orden internacional, y estos determinan la distribución del poder entre los estados. Para el caso de la serie, antes de la Guerra de 100 años existía un orden multipolar, o sea, varios polos. Esto quiere decir que cada una de las 4 naciones contaba con poder suficiente, y además, gracias al avatar maestro de los 4 elementos, que vendría a ser como la ONU si la ONU sirviera para algo, no había posibilidad de que una de las naciones se impusiera a las demás. También hay órdenes bipolares, como Estados Unidos y Rusia durante la Guerra Fría, cuando estos 2 estados concentraban la mayoría del poder, pero sin someter al otro. En la serie esto no se ve mucho, así que no vamos a profundizar. Y también existe el orden unipolar, en el que una sola potencia es capaz de imponer su autoridad y los demás no tienen posibilidad de competir o restringirla. Ya nos está sonando la Nación del Fuego por aquí, ¿verdad? Luego de la muerte del avatar Roku y la desaparición de Aang, se abrió una puerta a un cambio en el sistema internacional, sin el poder del avatar para preservar el equilibrio de poder y garantizar que cada pueblo pudiese determinar su destino de manera independiente. Cambiaron las reglas para que las diferentes naciones se relacionaran entre sí, y esto fue lo que aprovechó la Nación del Fuego para llevar a cabo su proyecto nacional, que se había vuelto enfermizo y totalitario. Era un proyecto nacional patológico. A ver, dejemos algo en claro. No es que antes de que la Nación del Fuego decidiera esparcir la democracia por el mundo, no hubiese guerra. De hecho, la figura del avatar tiene sentido por la idea de que siempre que haya luz, habrá oscuridad. Del mismo modo, en el sentido contrario. Y es por eso que los conflictos entre los humanos no dejarán de existir. El avatar está allí para evitar que estos conflictos escalen al punto de que se pierda el equilibrio. Sin embargo, cuando el Señor del Fuego en Sozin asumió el poder, todo cambió, pues él sería no solo el líder, sino también la encarnación misma de la transformación del destino político de la Nación del Fuego. Nuestra nación está disfrutando de tiempos de riqueza y paz sin precedentes. He pensado que deberíamos compartir esta prosperidad con el resto del mundo. El más exitoso imperio de la historia está en nuestras manos. Es tiempo de expandirnos. ¿Hizo lo correcto la Nación del Fuego al invadir a las demás naciones? Hay que compartir el progreso, la prosperidad y la paz con las demás. Después de todo, las cosas no es que estuvieran precisamente pacíficas a nivel interno. Al final, la guerra sería un pequeño precio a pagar por un fin tan noble, ¿no? Pero claro que no. Bajo ninguna circunstancia este tipo de ideas son justificables. De hecho, toda la serie es una crítica a la manera en la que el Señor del Fuego, y por qué no algunos otros estados por ahí, conducen o han conducido su relación con las demás naciones, y cómo entienden el progreso, la prosperidad y el orden. A través de Avatar, la leyenda de Aang, podemos hacernos una idea de lo que es la voluntad de poder. Aquella idea de que es el orden natural de las cosas, que los más fuertes pueden expandirse y someter a otros, y que los débiles deben desaparecer. Eres débil, como el resto de tu gente, que no merece vivir en este mundo, en mi mundo. Y dado que no es la primera vez que a alguien se le ocurre que se pueda adueñar del mundo a través de la conquista de otros territorios y el uso de la violencia, la serie nos sirve para aprender un par de lecciones de nuestra historia, de una forma más digerible. Empecemos por entender un poco mejor a la Nación del Fuego. ¿Cómo llegó a transformarse en algo tan tirano? Para que llegaran a ese punto pasaron un par de cositas.
Los primeros años de Sozin en el poder dieron por finalizados los conflictos internos dentro de la Nación del Fuego, en donde quedaron unificados finalmente bajo su gobierno, bajo la figura de Señor del Fuego. Este hecho es importante porque dio a Sozin esta bandera de avanzar hacia el progreso de su nación, disminuyendo la pobreza con la industrialización y el crecimiento económico. Pero digamos que las cosas se estancaron un poco para el nivel de poder que deseaba Sozin. Necesitaría muchísimos más recursos, lo cual dio inicio a esa necesidad de expansión hacia los territorios de otras naciones. La sed de poder y de dominación absoluta llegó a su punto máximo con el genocidio de una nación entera para quitar al Avatar del camino. También la persecución de los maestros de la tribu Sur del Agua y la instauración de colonias. ¿Cómo pudo el Señor del Fuego justificar estas acciones tan horribles? Y tener la legitimidad para hacerlo. Es que imaginen por un momento que son parte de la Nación del Fuego cuando esas cosas ocurrieron y que saben con exactitud cómo pasaron. La reacción más obvia desde cualquier noción mínima de justicia y que tendría cualquier ser humano decente es que estarían en contra del Señor del Fuego por cometer tales barbaridades. Estamos hablando de un genocidio. Entonces es natural preguntarse ¿cómo pudieron sus ciudadanos u otras instituciones no oponerse? Bueno, esto es más complicado de lo que parece. Por un lado, tenemos la construcción de un proyecto nacionalista extremo en donde se instauró en los ciudadanos un sentimiento de superioridad de su nación sobre las otras, pues eran la cuna del progreso y la prosperidad, de los avances tecnológicos y tenían un inmenso ejército y flotas muy poderosas y no sé qué. Mejor dicho, les vendieron todo eso. Y todo ello llevó al punto de llegar a creer que el fuego es el elemento superior y que es su naturaleza expandirse y dominar. Y por otro lado, también está la institucionalización del recurso del miedo y el castigo para quienes se atreven a cuestionarse así sea un poco el régimen. La compasión es signo de debilidad. Es decir, cárcel, cárcel y más cárcel, probablemente torturas y cárcel. Evidentemente, dentro del orden natural del universo de Avatar, el balance y toda esa vuelta, es una mentira que el fuego sea el elemento más poderoso, y es que ninguno lo es. Es por ello que la propaganda en contra de las demás naciones fue un elemento crucial para el proyecto de Sozin y sus herederos, dándole el control absoluto sobre la mente de sus ciudadanos y con ello la legitimidad a su régimen. Pero el gran sabio y los demás creen que el Señor del Fuego es su verdadero líder espiritual. Perdieron su camino. Todo eso implicó la modificación de la historia, como podemos ver en las clases que imparten en la Nación del Fuego para justificar los crímenes de guerra. Creo que está equivocada. Los nómadas aire jamás tuvieron un ejército. Sozin los atacó por sorpresa. Bueno, no veo cómo puedes saber más que nuestros libros de historia nacional, a menos que hayas estado ahí hace 100 años. También pasa con la modificación de la conducta de los niños, con esta idea de que no hay cabida para la vida social y toda acción debe estar destinada pensando en la grandeza de la nación. Hay un condicionamiento absoluto. ¡Todos a bailar! Me castigarán si se enteran que bailé en una cueva. Lo mismo con este culto a la personalidad que instaura Sozin a la figura del Señor del Fuego y la familia real, centrando la identidad de la nación en ellos. Lo vemos por ejemplo con la construcción de grandes monumentos y la propagación de símbolos, al igual que en rituales que tienen esta idea de lealtad absoluta al Señor del Fuego. ¿Todo esto no le suena familiar, tanto en el pasado como en la actualidad? Lo que inició como un proyecto nacionalista se tornó en un totalitarismo. Y aprovechen acá para tomarse un café porque volvemos a la teoría. A ver, acudamos un momento a las ideas de Hannah Arendt, quien se detuvo a pensar sobre qué diablos había pasado durante la Alemania nazi y cómo podía llamársele a dicho régimen. Para resumirles este cuento tan complejo, el totalitarismo no es solo un proyecto autoritario y nacionalista, sino que va mucho más allá. Apunta al control total de la conciencia de sus ciudadanos y a la dominación del mundo. Estoy loco. Para ello se sustenta justamente en esto que les decíamos de un culto al líder y sus ideas, que a través de la propaganda transforma la conciencia del pueblo que antes tenía espacio para ser plural y diversa.
Su objetivo es hacer del mal algo banal o común, que no exista en la conciencia de sus seguidores, justificando así toda clase de atrocidades. Al final, las justificaciones de prosperidad y un fin mayor are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Que puedan encontrar este tipo de regímenes para hacer la guerra y adueñarse del mundo importan poco, porque detrás de las decisiones y acciones del Señor del Fuego solo hay una explicación, y es la búsqueda del poder absoluto mediante la expansión de su territorio y autoridad, todo a través del uso de la violencia. La obtención de recursos y territorio significa para la Nación del Fuego el crecimiento de su producción industrial y el aumento en la obtención de bienes y servicios. Y este proceso de acumulación necesita una estructura de poder tan grande que sea capaz de proteger la propiedad creciente y así obtener más poder. Es una especie de círculo vicioso. Para locos como el Señor del Fuego y otros cuantos de nuestra historia, el centro de la vida política es ganar y ganar poder, sin importar lo que haya que hacer, las atrocidades que haya que cometer y sin tener en cuenta que el poder es un medio para servir a otros y no un fin en sí mismo. Esta búsqueda sin sentido hace que la fuerza usada en pro de la obtención de poder e imposición de un único grupo sobre otros se convierta en un principio destructivo que, al igual que un fuego descontrolado, devorará todo hasta que el mundo quede reducido a cenizas. Avatar, la leyenda de Aang, definitivamente es mucho más que una serie para niños. Sus creadores no solo tomaron inspiración de culturas bellísimas y poco representadas para los programas de la época, sino que también tomaron la oportunidad para indagar en serios problemas políticos, sociales, culturales. Lo siento, las mujeres no luchan. Usamos la habilidad para curar, no para dañar. No quiero solo curar. Y hasta ambientales de nuestra historia. Es una serie que a través de un grupo de amigos y personajes muy diversos rescata la importancia de reconocer la pluralidad de la convivencia e interacción con múltiples formas de vida y que en cada una de ellas hay valor. Y lo más interesante, que reconoce que no existe nada ni nadie, ni siquiera un avatar, que nos lleva a un estado de paz o perfección absoluta. Somos mucho más complejo que eso. Por eso siempre los problemas aguardarán. La cosa está en cómo lidiamos con ellos de la forma más justa posible. Es así como, partiendo de esta idea, el universo Avatar aguarda muchos temas igual de fascinantes por explorar, como las dificultades que aparecerán después de terminada la guerra, que tal vez veamos en una próxima película. Y claro, los complejos e interesantes villanos que enfrentará la próxima Avatar Korra. ¡Llamamos Korra! Mejor dicho, Avatar para sobreanalizar tenemos para rato. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.